¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, ¿cómo estamos? Por ahí díganme en el chat si sí me escucho, por favor, y les encargo ahí los micrófonos apagados para iniciar. Perfecto, vamos a esperar unos 2 minutitos en lo que se integran los demás y arrancamos, ¿no? Con esta pequeña plática previa al curso de mantenimiento de moldes que vamos a impartir el, el 8 de febrero por ahí. Todavía tenemos ahí lugarcitos por si quieren acompañarnos. Pónganse en contacto con nosotros, ¿no? Por ahí me confirman si sí se escucha, por favor. Ahí en el chat pónganme si sí o no. Perfecto, gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Karen. Bueno, vamos a darle otro minutito en lo que se integran. Esta plática me iba a ayudar un ingeniero a compartirla, pero ahí se atoró en el tráfico, entonces, pues, pues vamos a darla a nosotros, ¿no? Al final de cuentas es parte del show, y de lo que vamos a empezar a manejar en el curso de mantenimiento de moldes, ¿no? Son las 8:03. Yo creo vamos a iniciar para no quitarles mucho su tiempo. Antes que nada, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes los que están en la frontera. Allá nosotros llevamos 2 horas de diferencia. Y pues antes que nada me voy a presentar. Yo soy Manuel Ordóñez. Tengo una maestría en calidad y productividad. Y actualmente me dedico a dar capacitación en todo lo que es referente a la industria del plástico, ¿no? Estoy más especializado en lo que es procesos de inyección, pero no por eso no conocemos tanto otros procesos, pero también manejamos lo que es extrusión, soplado, manejamos lo que es diseño de moldes, manejamos lo que son mantenimientos. Entonces, a eso nos estamos dedicando últimamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de la importancia de hacer un preventivo o los preventivos que se puedan hacer a pie de máquina. Básicamente, qué, cuáles son los preventivos o cuál es la definición de un servicio preventivo? Básicamente es el prevenir que llegue una falla y nos quite más tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un preventivo, pues nosotros lo que queremos es garantizar que,
que los moldes funcionen óptimamente, que trabajen sin que se presenten algún tipo de reparación o de un correctivo o un apagafuegos, como se conoce, ¿no? Es muy común en las empresas que, que por urgencias de producción nunca se le da tiempo a los moldes para hacerle su servicio y siempre se deja hasta el último, ¿no? Y lo que es el peor de los casos es que si no se les hace el servicio preventivo o el servicio de mantenimiento a los moldes, luego es más costoso la reparación. Entonces, una finalidad de hacerles los servicios de mantenimiento a cualquier molde es eso, ¿no? El tenerlos listos para que puedan trabajar sin algún contratiempo. Es, por ejemplo, cuando compramos un carro de agencia, ¿no? Compramos el carro de agencia y nos dicen, ¿saben qué? El carro tienes que hacerle los servicios a los 10,000 kilómetros o a los 6 meses, lo que pase primero. Entonces, nosotros, pues, le hacemos el servicio al carro para que tener la seguridad de que siempre va a trabajar bien. Al igual, los moldes de inyección de plástico es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos seguir las indicaciones del fabricante que nos dice o nos da la recomendación. Para este molde yo te recomiendo que hagas el primer servicio a los 13,000 disparos, ¿no? A los 13,000 shots. Entonces nosotros debemos de planear para hacer ese paro de ese molde, para hacerle ese servicio y asegurar que va a trabajar bien. Dentro del mantenimiento de los moldes, se clasifican en mantenimientos tipo A, tipo B y tipo C, ¿no? El mantenimiento tipo A es el servicio básico que se le hace al molde, que puede entrar en los preventivos que podemos hacer a pie de máquina. Entonces, básicamente consiste en inspección visual, limpieza, lubricación y revisar puntos críticos del molde, ¿no? El, el mantenimiento tipo B se debe de hacer ya en una cierta cantidad de disparos mayor. Entonces, de acuerdo a la recomendación del fabricante, ya uno se va programando. El mantenimiento tipo B implica hacer los servicios del mantenimiento tipo A o las actividades del mantenimiento tipo A, más algunas inspecciones ya más fuertes. Por ejemplo, hacer ciertas mediciones de, de desgaste de pernos guías, de bujes, revisar lo que sería los, los expulsores, el funcionamiento, si no se está presentando algún negativo, algún arrastre. Entonces ya es un mantenimiento un poco más completo, donde ya se revisan algunas especificaciones diferentes al tipo A. Y el mantenimiento tipo C ya es donde empezamos al despiece o al desarme del molde para revisar a conciencia cómo es el funcionamiento. Por ejemplo, si tenemos un desgaste en un perno guía, el revisar el por qué se está haciendo ese desgaste, ¿no? Llegar a la causa raíz. A lo mejor en el mantenimiento tipo B, pues ya hacemos algunos cambios de reemplazo de algunas piezas. En el tipo C, pues ya se hace el reemplazo de las piezas de desgaste, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tener o de llevar un plan de mantenimiento. Los moldes de inyección. Es bien sabido por todos los que estamos en la industria del plástico que cuando se manda a fabricar un molde, no siempre llega para montarlo a una máquina y que trabaje inmediatamente. Luego tenemos que hacer correcciones de último minuto para poderlo echar a volar, ¿no? o hacer lo que funcione. Entonces,
Por eso pongo, el molde más barato es aquel que funciona. Luego nos hemos dado de topes que llegan moldes y por más que tratamos de habilitarlos rápidos, todavía tenemos que hacer reparaciones de último minuto o ajustes a ese molde para que trabaje. Hay moldes de diferentes tamaños y para diferentes tipos de máquinas, pero para todos aplica es muy similar el mantenimiento o los preventivos. Por ejemplo, este es un moldecito para una máquina manual, para las famosas Vulcano o los changuitos. Entonces, lo mismo que vamos a revisar en un molde grande, vamos a revisar en este, aunque es muy pequeño, pero de todos modos vamos a tener que hacer la inspección visual y si tenemos pernos guías, pues hacerle su lubricación y limpieza, ¿no? Y como les digo, si es un molde pequeño o es un molde grande, los mismos actividades son las que se van desarrollando. Al final de cuentas, lo único que hay que hacer es mantener el molde en óptimas condiciones para que trabaje, ¿no? Entonces tenemos moldes muy sencillos y tenemos moldes muy complejos que se, que se utilizan en las empresas de inyección de plásticos, ¿no? Este es un molde de cubo que está muy de moda ahorita en empresas automotrices, ¿vale? Los moldes de inyección, pues son aquellas herramientas que nos ayudan para poder inyectar ese plástico y obtener piezas de calidad. El usar aceros de calidad económica o de dudosa procedencia, luego resulta más caro ese molde, el habilitarlo, que haberlo fabricado con un acero de calidad. Entonces, por eso aquí manejamos el usar aceros de calidad económica o dudosa procedencia siempre resulta en el incremento de costos operativos. Y dependiendo cómo se haga el mantenimiento de los moldes, el servicio, hay moldes que pueden durar más de 30 años, ¿no? Entonces, por eso es de vital importancia hacer ese tipo de servicios que se requiere. Por ejemplo, un molde, lo que tenemos que empezar a revisar, inspeccionar, es que en las partes de los bujes, que no se vea desgaste, ¿no? Que veamos en donde tenemos lo que son las sufrideras, que tampoco se vea un desgaste prematuro. Cuando no tenemos un buen ajuste en la fuerza de cierre, en la máquina, pues excedemos esa fuerza de cierre necesaria para trabajar ese molde. Y si excedemos esa fuerza de cierre, todo ese exceso de presión se va a repercutir en el sello del molde y vamos a empezar a tener desgaste en esta zona y se nos van a empezar a hacer piojos o unos negativos y vamos a empezar a tener problemas al momento de desmoldear la pieza. Entonces, lo que podemos realizar a pie de máquina es una inspección visual y ver realmente cómo está ese sello dentro de la cavidad del molde. Otro preventivo que podemos hacer a pie de máquina es verificar nuestras entradas de refrigeración, ver que si están todavía bien en óptimas condiciones y si vemos que ya tiene algún desgaste, alguna conexión, pues de una vez cambiarlas, ¿no? Y se puede hacer esto a pie de máquina. La limpieza y lubricación de los pernos guía y de los bujes también es un preventivo que podemos hacer a pie de máquina. ¿En qué me va a ayudar? El tener bien lubricado y limpio lo que son los pernos guías, pues vamos a evitar que se nos empiece a hacer piojitos, se nos empiece a hacer un agarre. No nos damos cuenta, ese agarre se puede hacer más grande y empezamos a dañar lo que es el buje. Y después, en vez de nada más estar haciendo la limpieza y lubricación, pues vamos a tener un problema más grande y después vamos a tener que cambiar lo que es toda esta parte, ¿no? El buje y el perno guía. Entonces,
ahí es lo que necesitamos empezar a revisar para evitar después un daño más costoso y un paro más grande en la producción. Otro punto que necesitamos estar checando constantemente y también podemos hacer a pie de máquina es empezar a sopletear las líneas de refrigeración. En la mayoría de las empresas tenemos muchos minerales en el agua, ¿no? Aunque sea agua tratada, se presentan minerales. Esos minerales se van haciendo sedimentos en las líneas de refrigeración. ¿Y qué sucede? Se nos empiezan a taponear. Y si empiezan a haber un tapón, las líneas de refrigeración, pues ya la temperatura del molde vamos a tener puntos calientes y puntos fríos. Entonces, esos preventivos que hacemos nos ayuda mucho para, para optimizar procesos, ¿no? Por ahí están comentando, no tienen audio, ¿sí se escucha? No voy a estar hablando aquí como loco y que no estén escuchando. Por ahí pónganme en el chat, por favor, ¿no? Perfecto, Carlos. Gracias, Oscar. Entonces, como les decía, cualquier tipo de molde podemos hacerles preventivos a pie de máquina, ¿no? El detalle es hacer una frecuencia, a lo mejor un checklist y actividades simples que pueda hacer ya sea el operador o el supervisor, ¿no? Hay algo que se llama mantenimiento autónomo, que va muy enfocado a lo que les comento, ¿no? Se empieza a detallar algunas actividades sencillas que pueda hacer el mismo operador, que no sea necesario el traer al taller de moldes para que haga. Por ejemplo, algo bien común es en los carritos, en los slide, luego ponemos exceso de grasa. Ese exceso de grasa con la temperatura se empieza a formar mucha suciedad y se hace muy pastosa, chiclosa. Y eso nos va ocasionando que se empiece a tener problemas en el movimiento del carrito, que empiece a haber alguna fricción, más suciedad, y en ocasiones se llega a amarrar el carro y ya no cumple su función que debería de hacer. Entonces, son algunas actividades muy simples, muy sencillas, que nos van a ayudar a tener un mejor control en el proceso, ¿no? Y no se requiere de mano de obra especializada, ¿no? Simple y sencillamente es un poco de sentido común para ayudarle a que trabaje mejor nuestros herramientales, ¿no? Lo mismo, cualquier tipo de molde, así sean en máquinas de platina giratoria, podemos hacer lo que les he comentado, ¿no? Estar haciendo la revisión, ver cómo está funcionando nuestro herramental. Al final de cuentas, el resultado no es nada más de la gente del mantenimiento de moldes o de la gente de producción, ¿no? El resultado es entregar piezas bien, de buena calidad y en tiempo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con la participación de todo el equipo, ¿no? De toda la empresa. A lo mejor la gente de calidad nos puede empezar a decir o a levantar la mano cuando diga, oye, yo estoy viendo que tiene una pequeña rebaba que está saliendo en la pieza y no salía antes, ¿no? Y esa pequeña rebaba puede ser ocasionada porque tengamos sucio el molde, ¿no? Que se quedó ahí atrapado un pellet y no me está haciendo el cierre correcto. Entonces, si se queda atrapada un pedazo de plástico, pues no va a cerrar bien. Y no es necesario que tengamos que esperar a que venga la gente del taller para poder corregir una falla muy sencilla, ¿no? Que al final de cuentas, con hacer una limpieza,
quedaría realmente solucionado el problema, ¿vale? De los moldes que manejan Val Gates, si no los conocen, estos son los Val Gates, es importante estar revisando en esta parte que no haya un despostillamiento, que veamos que no empiece a crecer. Entonces, originalmente tiene una medida. Podemos hacer esa medición con un pin gauge y empezar a revisar o monitorear que no haya un desgaste o un despostillamiento. Y eso lo podemos hacer a pie de máquina. Y les aseguro que si detectamos eso a tiempo, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza en el proceso de inyección. Entonces son algo muy sencillo que se puede hacer y se puede optimizar. Lo que les decía, el punto de inyección, regularmente para materiales sin carga, ¿no? El punto de inyección debe ser mínimo de 0.75 y para materiales con carga, el punto de inyección debe ser mínimo de 1.5 milímetros. Entonces, nosotros podemos estar monitoreando cómo se va comportando el desgaste de esos puntos de inyección, ¿no? Y aquí les pongo esta tablita que les puede ayudar. Por ejemplo, si nosotros vamos a inyectar, por decir algo, 100 gramos de un material de alta fluidez, por ejemplo, un polipropileno, nos recomienda que el punto de inyección debe estar entre 1.9 milímetros y si es un material muy viscoso, por ejemplo, un policarbonato, el punto de inyección nos recomienda que debe estar 2.6, ¿no? 2.5. Entonces, con eso, nosotros ya podemos empezar a monitorear cómo se va haciendo el desgaste. Y les digo, y es algo es muy rápido que se puede hacer solamente con un pin gauge. Llegamos, paramos la máquina, checamos, vemos el desgaste y ya podemos determinar si el molde sigue en condiciones óptimas, ¿no? El checar lo que es las coladas también nos dice mucho de las condiciones del molde. Si nosotros empezamos a tener cierta rebaba en algún lado, supongamos que lo tengamos en el superior derecho, en este cuadrante que empezamos a tener rebaba, nos puede dar indicios de que el molde está cerrando un poco chueco, ¿no? Y esta parte donde tengo rebaba se está empezando a abrir al momento de inyectar. Entonces, como les comentaba, posiblemente en esta zona tengo algo de suciedad y no me está haciendo bien el cierre del molde. Se está quedando abierto, se quedó un pellet pegado por ahí. En una ocasión estuvimos batallando con un ajuste y no nos dimos cuenta que en el perno guía de un lado del molde tenía exceso de grasa y ahí llevaba pegado algunos pellets y esos pellets se quedaron pegados en la parte del molde, en el buje. Entonces, cuando cerraba el molde, hacían interferencia esos pellets y no dejaba cerrar al 100% en esa zona. Y entonces el problema era que teníamos rebaba. Entonces, son detallitos que se pueden ir revisando y ayudan mucho tener un pequeño checklist para ir revisando situaciones que se van presentando, ¿no? Y al final de cuentas, pues es experiencia que uno va tomando y pues cuando se presenta otra vez el mismo problema, pues ya sabemos por dónde atacarlo, por dónde corregirlo, ¿no? Dentro de los moldes, cuando tenemos expulsión de arillo de botado, es necesario revisar que no tengamos un desgaste prematuro. Si empezamos a ver que se empieza a tallar nuestra, nuestro corazón o nuestro núcleo, posiblemente ya se está teniendo un desgaste, o la otra, tenemos un desgaste en los pernos guías, y eso me está provocando que la placa o del arillo botador no esté corriendo correctamente. Entonces, si nosotros no lubricamos o no limpiamos los pernos,
pues vamos a empezar a tener ese tipo de problemas, ¿no? Igual la placa, la placa expulsora. Si empezamos a ver que la placa expulsora empieza a correr chueco, pues es un indicio que se nos está quedando atorada en algún perno guía, que tenemos un agarre, o que la placa botadora no me está botando parejo, ¿no? En este caso. Entonces, desde ahí podemos empezar a determinar. Posiblemente desde acá le hace falta grasa, ¿no? Donde tengo la placa de los botadores que hace que se mueva la placa flotante para la expulsión. Entonces, también eso necesitamos empezar a monitorear y empezar a revisar. Digo, al final de cuentas, los preventivos a pie de máquina, pues es eso, ¿no? Tratar de prevenir algún desgaste o algún problema mayor a futuro. Si nosotros hacemos esto, colocamos puentes, vamos a tener diferentes puntos de calor, unas zonas más calientes y otras zonas más frías. Eso también nos puede ocasionar problemas en el proceso. Entonces, lo ideal es evitar colocar puentes en el proceso de inyección. ¿Para qué? Para tener una temperatura uniforme dentro del molde, ¿no? Algo que podemos hacer como preventivos es monitorear o checar con un pirómetro de contacto las temperaturas de mis cavidades, que lo ideal es que estén idénticas todas para tener un proceso estable. Si no tenemos idénticas las temperaturas en nuestras cavidades, pues vamos a tener piezas diferentes, contracciones diferentes. Entonces, como un preventivo, podemos hacer eso, ¿no? Empezar a checar temperaturas, un mapeo de temperaturas y ir registrando cómo se va comportando. Si vemos que empieza a tener variación, que empezamos a tener puntos más calientes, algo está pasando, ¿no? Posiblemente se nos está tapando una línea de refrigeración con sarro, o una manguera está muy doblada y no está haciendo bien su función. Entonces son detallitos que podemos empezar a cuidar, ¿no? Lo que les comentaba, verificar que nuestras conexiones de entrada de agua estén correctas, que no se vean dañadas, que no tengan un desgaste prematuro, que nuestras mangueras no se vean agrietadas, ¿no? Que estén bien, que se vea esa textura, ¿no? Que es muy fácil identificar una manguera cuando se tiene algún tipo de problemas porque se empieza a agrietar. Y más si son temperaturas que no soportan, perdón, que sean mangueras que no soportan altas temperaturas, pues muy fácil se van a degradar y se van a romper, ¿no? Es importante que las mangueras hidráulicas de este tipo sí llevemos un plan de cambio, ¿no? Tienen una vida útil. Entonces, con el proveedor nos puede dar la indicación de cuántas horas es su vida útil o cuánto tiempo, y esta sí conviene tener un plan bien específico para el cambio, porque si se llega a reventar una de estas mangueras y llega a golpear a una persona, sí es un accidente muy considerable y muy fuerte, ¿no? Puede llegar hasta causarle la muerte con el golpe a la persona. Entonces, puntos muy críticos, sí conviene tener cuidado de los cambios de mangueras, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mangueras hidráulicas. Y algo bien importante que es lo principal de los mantenimientos preventivos a pie de máquina, pues es la limpieza de los venteos. Como todos sabemos, los venteos son esos ductos milimétricos que se hacen para que deje salir el gas de las cavidades y poder llenar bien la pieza. Si nosotros tenemos gas atrapado dentro de la cavidad, ese gas está ocupando un espacio que debería ocupar el plástico. Entonces nos van a salir piezas livianas, ¿no? Les va a faltar peso o van a salir piezas incompletas. En el peor de los casos nos va a provocar una explosión, se va a hacer una explosión en la pieza y se va a hacer lo que es el efecto diésel.
Entonces, como un preventivo a pie de máquina, hacer una limpieza de todo el molde para evitar que los venteos se estén saturados y no hagan su función de dejar salir el aire en el momento de inyectar, ¿no? Esto es una mala práctica. El colocar etiquetas para ayudarle a salir el gas es una mala práctica. Se puede utilizar para saber en qué zona vamos a colocar el venteo o la salida de gas, pero el utilizarlo ya como algo rutinario, pues nos va a provocar otros defectos adicionales. Nos puede provocar que el pegamento de las etiquetas que estamos utilizando nos ensucie más el molde. Entonces, si tienen esa práctica de colocar etiquetas para sacar la producción, luego es contraproducente, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, evitar colocar etiquetas para simular los venteos del molde, ¿no? Preguntas hasta aquí, vamos a leer el chat, igual en lo que abro el chat, los invito a los siguientes cursos que tenemos. El siguiente que tenemos es el del 8 al 12 de febrero, mantenimiento de moldes. Vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que hemos visto ahorita y ya hacer la gestión del plan de mantenimiento. Y por ahí a finales de febrero vamos a tener lo que es el curso de inyección de plásticos y validación de procesos, ¿no? Aquí vamos a revisar cómo hacer un cambio de molde de una máquina a otra y lograr un ajuste adecuado, ¿no? Al final de cuentas, es algo que sufrimos muchos los que estamos en producción, que cambiamos moldes de una máquina a otra y no podemos ajustar procesos, ¿no? Y bueno, pues todos tienen mis datos de contacto por si necesitan algo y ahora sí vamos a ver el chat. Suri, ¿andas por ahí? Déjenme ver si se conectó Suri para que no Sé se... que ando, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿hay Sí, preguntas aquí por ahí? estoy. Ok, ayúdame, ¿no? Bueno. Sí, 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 oye. ¿Qué preguntas hay, Suri? Wow, creo que ya se fue, ¿no? Bueno, déjenme ver aquí el chat. Entonces, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Espero que no tenga audio que se salga, se escucha, sí, 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 sí. Ok, son más económicos. Entonces, Suri, ¿ya andas por ahí? ¿Se escucha? Igual si quieren poner las preguntas porque fueron muchos saludos, no se escucha y no encuentro una pregunta así que digamos. Entonces, Gabriela dice, son más económicos, rápido se desgastan porque el polímero es abrasivo y si hablamos de PVC es más peligroso. Claro, así es esto. Si se escucha, si se escucha. Ok, que salga. ¿Cuál es el tiempo adecuado para esta actividad? No más de 5 minutos, ¿no? Es una actividad muy rápida que se tiene que hacer, Joaquín. Digo, te va a ayudar mucho el hacer un preventivo o una limpieza así rapidísima, ¿no? ¿Qué tipo de grasa recomienda? Pues el tipo de grasa dependiendo el proceso que vas a hacer, porque si tienes un molde que estás controlando la temperatura con un termorregulador, por decir algo, a 100 grados, y si le pones una grasa que no aguante la temperatura, en vez de ayudar, va a ser contraproducente, se va a hacer una suciedad muy chiclosa y se va a degradar esa grasa, se va a hacer carbón y posiblemente se te pueda amarrar el molde, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de producto, igual, si es industria médica, pues no puedes ponerle cualquier tipo de grasa, ¿no? Tiene que ser una grasa, grado alimenticio o grado industria médica. ¿Vale?
¿Qué tipo de grasa? Es lo mismo. Habrá un espacio para preguntas. En eso estamos, Edward. Buenas noches. Temperatura entre los platos. Pues hay que revisar que realmente sea igual, idéntica, ¿no? En todas las cavidades. El molde de termoformados, pues aplica casi igual, ¿no? Nada más la diferencia de termoformados, que hay que revisar el vacío, que no se nos vayan a tapar, que al final de cuentas es lo que hace el termoformado, ¿no? Un vacío para hacer el formado de la pieza, ¿no? ¿Cómo saco el lodo del molde? Pues hay que sopletear, unas veces le meten hidrógeno líquido para limpiar las líneas de refrigeración. Si son líneas pasadas, pues, y si está muy pegado el sarro, que está muy fuerte ya el mineral, pues hay que meterle una broca para destaparlos, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener cuidados, pero una forma de prevenir que se nos llene de sarro es eso, ¿no? Es cada vez que terminemos de producir, sopletear todas las líneas de refrigeración para evitar que se quede algo de agua en el molde, ¿no? ¿Puede usar algún tipo de ácido para desincrustar el sarro? Sí, claro que sí. ¿Por qué salen piezas incompletas? Pues, hay muchos factores, Eduardo. Puede ser que tu tamaño de disparo no sea el adecuado, puede ser que la unidad de inyección esté muy corta y estás utilizando más del 80%, puede ser que tienes tapados los venteos, puede ser que tienes exceso de fuerza de cierre, puede ser que el paralelismo de las platinas no es el adecuado. Entonces son muchos factores que, que te puede pasar que estén saliendo incompletas, ¿no? Por ahí vamos a hacer un curso aprovechando de solución de problemas, de fallas, igual a lo mejor por ahí les puede interesar, ¿no? Las grasas recomendables ya manejamos dependiendo el tipo de producto que vamos a hacer. ¿Cada cuánto tiempo es lo más recomendable la limpieza del molde? La limpieza del molde, para los venteos, se recomienda, o yo lo recomiendo más que nada, una vez por turno, ¿no? Al inicio de turno le damos una limpiada y nos vamos a ahorrar muchos problemas. Pero dependiendo, si estamos inyectando un material que suelta mucha suciedad, ¿no? Y más si estamos utilizando algún aditivo que suelta mucho gas y mucha suciedad, pues sí conviene meter una frecuencia de limpieza en menor tiempo, no sé, cada 4 horas, pero eso ya te lo va a definir el proceso en sí, ¿no? Uno mismo se va a ir dando cuenta cada cuándo necesitamos hacer esa frecuencia. Por ejemplo, si hacemos la limpieza de los venteos y a las 4 horas ya me empieza a salir una pieza con manchas o quemada, pues yo ya sé que esa limpieza me va a soportar 3 horas, ¿no? 3 horas y media. Entonces, yo hago la limpieza a las 3 horas y media para evitar que me salgan piezas mal si me espero hasta las 4 horas. Entonces, ahí ya es dependiendo cómo te vaya pidiendo el proceso para hacer esa frecuencia o esa limpieza, ¿no? Aquí la grasa, no tengo el nombre comercial, cuál es, pero con tu proveedor vas y le dices que necesitas una grasa de alta temperatura y ya te la va a proporcionar, ¿no? Me dijeron que una grasa tipo mantequilla, híjola, no lo sé. Hay muchos tipos de grasas, hay muchas en spray que puedes aplicarlas como el DW, y para hacer lubricaciones, ¿no? Pero ya es dependiendo ahí lo que necesitas. Cuando hago un curso de extrusión, pues cuando me invites a hacerlo en tu planta, José. Hidrógeno sirve para limpiar sarros, sí, en algunas empresas utilizan meter hidrógeno líquido para la limpieza de las líneas de refrigeración. Buenas noches. Para el caso que tengamos problemas de efecto diésel, ¿se tiene que hacer mantenimiento? ¿Cómo se mide la altura de los venteos? Pues dependiendo el plástico que vas a inyectar, es la profundidad del venteo que vas a hacer. Acuérdense que
hay materiales con mayor fluidez y hay materiales más viscosos, ¿no? Entonces, por ahí en el curso que, no sé si en el curso que tomo les di una tablita de los venteos en el curso de moldeo científico, que vienen algunas recomendaciones. En la ficha técnica hay algunas fichas técnicas de materiales que dice cuál es la profundidad y el tamaño del venteo adecuado para esa resina. Entonces, les recomiendo que revisen fichas técnicas, y si no, pues mándenme un correíto ahí o un mensaje y les paso una tablita que tengo ahí de los venteos. Digo, es como referencia, no sería lo más exacto, pero pues sí les puede ayudar, ¿no? Por aquí dice Gabriel, nosotros usamos grasa Slide especial para moldes. Sí, de hecho, el producto de Slide tiene muchas, una diversidad de productos, ¿no? Tienen protectores, tienen limpiadores, tienen grasas, tienen una espuma muy buena para limpiar las texturas. Entonces, ahí ahí pueden tenerlo, ¿no? Vas a hacer algo igual para moldes de termoformado. No lo creo, Edward, porque estamos enfocados a lo que es inyección de plásticos. Conocemos bastante de termoformado, pero es muy poquita la gente que se involucra para cursos en ese tipo, ¿no? Pero igual, si tienes un requerimiento de alguno de tus clientes, pues podemos ahí platicarlo, ¿no? Jesús, buenas noches. ¿Cuándo va a ser el curso de resolución de fallas? Yo creo en marzo estamos planeando hacer de diseño, unos con software y otro de diseño teórico. Entonces, vamos a ver si podemos meterlo en marzo, si no, en abril por ahí estamos. Tengo uno grabado que di de moldeo científico donde metí solución de fallas. Igual, si te interesa, pues ahí mándame un mensaje y lo platicamos, ¿no? Termoformado, todos termoformados. José está en Texas, ok. ¿Cuál sería el número adecuado para programar mantenimientos? Dice Joaquín. ¿Los cuántos golpes consideras se requiere un molde nuevo? Si es un molde nuevo y lo hiciste con un proveedor confiable, ¿no? Con un toolmaker, él te va a dar una especificación a los cuantos disparos. Si no tienes nada de información de cuántos disparos, yo te recomiendo que el mantenimiento tipo A, que sería limpieza y lubricación, lo hagas a los 10,000 o 15,000 disparos. Y al doble hagas el tipo B y al triple a los 45,000 hagas el tipo C, ¿no? Pero al final de cuentas eso te lo va a ir pidiendo el mismo molde, ¿no? Dependiendo tú cómo veas que se va haciendo o va necesitándolo. A lo mejor a los 5,000 disparos ya tienes problemas de sarro en las líneas de refrigeración. Entonces, si la revisión de las líneas de refrigeración lo tenías en el mantenimiento tipo B, pues a lo mejor lo vas a tener que hacer en el mantenimiento tipo A porque vas a tener problemas ya de sarro en las líneas de refrigeración, ¿no? Entonces, digo, puedes empezar a los 10,000, 15,000 y de ahí vas evaluando si necesitas bajarlo o incrementar la frecuencia, ¿vale? Yo soy operador de máquinas. Edward dice, el molde nuevo dependerá de la vida del mismo producto y tipo de resina que se inyecta. Sí, acuérdense que, por ejemplo, si vamos a hacer un molde para inyectar una poliamida con fibra de vidrio, por ejemplo, un 30% de fibra de vidrio, pues vamos a necesitar meterle un tipo de acero especial o bueno, de buena calidad, para que nos soporte esa abrasión de la fibra de vidrio, ¿no? Entonces, posiblemente hay que meterle un recubrimiento y hay que estar checando constantemente las dimensiones del molde, porque la fibra de vidrio es como si fuera una lija. Entonces, ahí sí necesitamos meter a lo mejor en el mantenimiento tipo A, pues verificar dimensiones, que no se muevan, ¿no? Puntos de inyección, todo eso. ¿Vale? No sé si quedó ahí más o menos, Mauricio. Porque hay errores en las dimensiones de las piezas inyectadas.
Pues porque colocamos puentes. Si colocamos puentes en el molde, vamos a tener diferentes temperaturas. Y si tenemos diferentes temperaturas, pues vamos a tener diferentes contracciones en nuestras cavidades. Entonces, por eso les recomiendo que mantengamos siempre la temperatura que sea igualita en todo el molde, ¿no? Evitar puntos calientes, puntos fríos. Y aparte, pues, si tenemos mal ajustado el proceso, también vamos a tener ahí variación en las dimensiones de las piezas. Carlos Mauricio, asimismo la garantía del fabricante del molde. Exacto, sí. Eso es bien importante, Mauricio. Nosotros mandamos a hacer un molde con cualquier fabricante y nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el molde me lo garantices, que sea clase 101, que me garantices 1,000,000 de disparos. El fabricante del molde te va a decir y te va a dar una carta garantía donde te dice, ¿sabes qué? Yo te garantizo que mi molde que te estoy vendiendo te va a funcionar 1,000,000 de disparos siempre y cuando se hagan los mantenimientos que te estoy recomendando, ¿no? Porque si no, es como cuando compramos un carro y no le hacemos mantenimiento, ¿no? No le hacemos el mantenimiento y después se nos llega a desvielar o llega a suceder un desperfecto mayor. Y si no tenemos los servicios del mantenimiento del carro, pues no es válida la garantía. Asimismo, en los moldes de inyección, con los fabricantes del molde, te dan una carta garantía de la vida útil. Entonces, ya dependiendo de lo que tú solicitaste, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Es que yo este molde nada más necesito sacar 200,000 piezas porque es para un promocional. Entonces, el fabricante del molde te va a decir, ok, yo te garantizo que ese molde te va a funcionar y te va a sacar 250,000 o 300,000 piezas, ¿no? Pero sí hay que llevar en cuenta o hay que tomar en cuenta que hay que hacerle los servicios, los mantenimientos para que cumpla bien su función el molde. Aquí dice Alena, ¿cómo justifico programas de mantenimiento de limpieza en el molde basado en que se debe de obtener cierta cantidad de piezas por hora? Al final de cuentas, uno va a justificar si se hace el mantenimiento o no, porque si tú ves que en cierto tiempo empiezas a sacar piezas mal, por ejemplo, que digamos, ya se taparon los venteos, ¿no? Y te empiezan a salir piezas con manchas, después te empiezan a salir piezas con ráfagas, y después te empiezan a salir piezas con quemadas, ¿no? Con el efecto diésel. Entonces tú puedes decir, mira, si yo no paro los 5 minutos para hacer la limpieza del molde, después de cierto tiempo voy a estar tirando 10, 15 piezas por este defecto. Entonces, es una forma de cómo puedes justificar, pero hay que tener datos, hay que tener los datos bien precisos y justificar, ¿no? El por qué vas a hacer un paro de 5 minutos para limpiezas de venteos, ¿no? O cualquier otro tipo de preventivos que hagas en el molde, a lo mejor una lubricación de un carro, teniendo los datos, ¿no? ¿Sale? Dice, ¿cómo dar mantenimiento a moldes de PVC que se oxidan mucho o se manchan? Pues esa es la naturaleza del PVC, no vas a poder controlarlo. Al final de cuentas, el PVC es muy abrasivo por lo del ácido clorhídrico que maneja. Entonces, lo único que puedes hacer es mandar recubrir el molde en cierto periodo de tiempo, ¿no? Para evitar que se oxidan mucho. Ok, Edward, en el curso de mantenimiento también nos podrá proporcionar modelos de formatos. Claro que sí, les vamos a dar ahí algunos modelos. La finalidad de los cursos que nosotros damos no es tanto darles formatos o darles tablas dinámicas, es enseñarles cómo hacerlos para que cada quien diseñe su formato y sea un diseño o un formato personalizado a las necesidades que tienen. Entonces, esa es la finalidad de las capacitaciones que damos, ¿no? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Nos estamos en la Ciudad de México. Gerardo, ¿es posible detectar durante los preventivos a pie de máquina si un botador
o algún inserto está próximo a fracturarse? Sí y no. ¿Por qué? Porque se puede empezar a ver si hay algún pequeño desgaste, ¿no? Si empezamos a ver que se empieza a generar un arrastre o un piojito, pues ya nos está dando un indicio de que está pasando algo, ¿no? Entonces, sí es posible, se puede hacer, nada más que sí hay que dar una inspección bastante bien, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos problemas de que un botador es el que siempre se me está dañando, pues algo está pasando en el molde, ¿no? Porque no es, no es común que sea el mismo botador que siempre se dañe, ¿no? Entonces pueden ser diferentes botadores, pero si es el mismo, pues algo está mal en el molde, ¿no? O algo está sucediendo. El curso de 7 a 8 de febrero es igual a este, no es mucho mejor, son 15 horas, vamos a hablar sobre todo el proceso de mantenimiento de todas las partes de los moldes y hacer la gestión del plan, ¿no? El aceite hidráulico, ¿cuándo es recomendable reemplazar? Pues igual, tenemos una ficha técnica de la vida útil, de las horas que se utiliza el aceite hidráulico en la máquina, entonces también hay que irlo cambiando, ¿no? ¿Preguntas? ¿Tienen más preguntas, compañeros jóvenes? ¿Qué les pareció la plática? La relación a la variación de temperaturas, ¿qué tipo recomienda para que sean constantes en ambas caras de molde? Bueno, para materiales, si estás inyectando materiales, a ver si es por ahí la pregunta, ¿no? Si estás inyectando materiales semicristalinos, no debes de tener una variación del 2% de temperaturas entre cavidades. Y si son materiales amorfos, es válido hasta un 10%, ¿no? En materiales semicristalinos, como son los materiales que más se contraen por su estructura molecular, por eso no es permitido tener una variación tan grande de temperaturas, porque si no vamos a tener contracciones diferentes. Ok, dice, ¿veremos mantenimiento de moldes de colado caliente? Sí, en el curso sí se va a tocar, lo vamos a revisar. Así es, compañeros. ¿Alguien más tiene otra inquietud, otra duda? Igual, esta es la primera plática del año. Vamos a empezar a ver si podemos hacer 2 por mes. Esperemos. Igual, si aquí hay alguna persona que diga, ¿sabes qué, Manuel? Pues yo domino bien este tema, o me das oportunidad de exponerlo. Adelante, sin problemas. Veo que hay fabricantes de moldes aquí. Igual, si quieren si quieren dar una plática, ¿no, Mauricio? Está abierto el foro. Ahí lo que necesiten, pues estamos ahí a la orden, ¿no? Algo sobre DFM, pues igual lo podemos programar, Inge, ¿no? ¿Quién vende moldes? Pues yo vendo moldes también. Ahí está Mauricio, también vende moldes. ¿Cuál es el curso más próximo? El de mantenimiento de moldes, les comenté, ¿no? No, gracias, Elmer. Pues aquí lo seguimos esperando en las siguientes pláticas, ¿no? Y lo que sí les pido es que me ayuden a compartir ya cuando subamos la grabación, nos ayuden a compartir ahí con los colegas para ir creciendo la comunidad y que esto siga funcionando, ¿no? Hay que empezar a, a crecer todos, ¿no? Y entre más sepamos, más vamos a crecer todos. Y la finalidad de nosotros es enseñarles lo poquito, lo mucho que tenemos, para hacerlo. O aquí nada más llevas un curso, no eres un cliente especial. Hay clientes frecuentes que todos han estado, ¿no? Pero lo platicamos en privado, no te preocupes.
Perfecto, pues muchas gracias, compañeros, amigos, colegas. Gracias por habernos acompañado. Les mando por ahí en los que tengo agregados en WhatsApp, les mando el link para que revisen la grabación, se suscriban al canal y me ayuden a compartir para que llegue más a más personas, ¿no? Más compañeros. Gracias, Jesús. Ahí nos vemos en el siguiente. Gracias, buenas noches. Cuídense. Buenas noches.